Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer de sus historias, sus fracasos, sus aciertos y sus anécdotas y así poder seguir aprendiendo en comunidad. El día de hoy, en el episodio 68, me acompaña un amigo de la infancia, nos conocemos de toda la vida, que tiene una historia bastante interesante. Y a medida que lo conozcamos, ahora cuando presente quién es el invitado que me acompaña el día de hoy, vamos a entrar un poco en su historia que tuvo un giro inesperado para algunos y tal vez buscado para él en su camino. Él nos explicará un poco. Lo que sí es que cuando decidió dedicarse a lo que se dedica hoy día, muchas veces uno podría pensar que un cambio como este es un cambio el cual, bueno, obviamente está lleno de incertidumbre, como muchas veces nosotros en nuestra toma de decisiones sentimos y sabemos que si nos adentramos en ese camino vamos a estar llenos de incertidumbres, pero me interesa mucho conocer y que ustedes también conozcan su historia de cuáles fueron esos eventos que lo impulsaron a definitivamente tomar ese camino de la incertidumbre, porque sin duda tenía no sé si decir una carrera muy prometedora, pero por lo menos el lugar a donde estaba antes de tomar esta decisión era un lugar muy prometedor. Estaba trabajando con una empresa a otro nivel, que inclusive había recién hecho IPO en la bolsa en Estados Unidos. Entonces, muchas personas en una posición así no se atreverían a hacer un cambio como este. Y es una historia súper cool. Un amigo de la infancia, como dije, que vamos a conocer el día de hoy, episodio número 68 con Ernesto Calvo. Bienvenido por acá, mi hermano. ¿Qué dice el Bantan? Vamos para allá. Quiero que sepan que una anécdota rapidito y esto me lo mencionó Bantan y la verdad que se me había hasta pasado por alto ahora que te volví a invitar. Grabé un episodio con Ernesto y tuvimos un par de problemas técnicos, pero esto es como un segundo round, así que pienso yo que vamos a darle una segunda pasada a su historia y seguramente agregar un par de cosas nuevas, como por ejemplo un libro que tengo acá que vamos a ir hablando más adelante. Pero vamos a los inicios, Tato, que siempre me gusta poner las bases. Muchas personas que están viendo y escuchando esto seguramente te conocen, otras personas, ya sea de aquí de Panamá o de afuera, seguramente no te conocen. Entonces, siempre me gusta dar un poco de contexto de con quién estoy hablando. Como dije, nos conocemos de toda la vida, creo desde que tenemos 4 o 5 años. Desde pre-kinder. Desde pre-kinder, sí, 3, 4 años, o sea que hemos crecido y cada uno ha visto cómo se ha desarrollado cada uno en el ámbito en el que se dedica. Y lo que quería contar y lo que mencioné al principio un poco es que en algún momento de tu vida, más adelante escucharemos esa parte de tu historia, tomaste un giro de 180, o sea, un cambio de ruta drástico, que la gente a veces lo piensa, lo considera, pero nunca lo termina haciendo. Y me interesa mucho conocer qué fue eso que te catapultó, eso que despertó esas ganas de hacerlo. Pero para ir construyendo la historia, Ernesto de pequeño, ¿crees que había hints de que terminaras trabajando en algo como lo que te dedicas hoy día, que haces coaching para jóvenes, ayudas a alinearlos con sus deseos, con su propósito, con su energía y con lo que y también tal vez ayudarlos a cruzar ese puente de la incertidumbre y que se dediquen a eso que realmente les gusta y Claro. les llama y que vivan en pasión, en propósito? ¿Crees que habían hints en el Ernesto de pequeño? Bueno, depende de la edad, ¿no? Porque cuando dices pequeño, ¿qué edad te refieres? Pequeño, o sea, yo pienso que antes de que uno comience a ser moldeado mucho por el que dirán, la sociedad, etcétera. O sea, que cuando uno es más niño, que uno está un poco más O sea, libre, como que 10 años. 10 años and before, ¿sabes? Que Ya. todavía no entra la presión de que ya crecí, los grupos, las niñas, la vaina, sino que eres más como un niño, estás playful. Igual a los 10 años, y creo que en una sociedad como la de hoy, está tan hiperacelerada que ya a los 10 años tal vez hay presiones que no teníamos nosotros, porque nosotros crecimos y el primer contacto nuestro con tecnología fuerte, digamos, es creo que en 12, que teníamos 18 años, que salió Facebook y y etcétera. Claro. Pero antes de eso, en verdad, era como bien, ¿cómo se llama? No era digital, era, bueno, previo a digital, se me fue el nombre ahorita, ahora recuerdo la palabra, pero sí, eso, digamos que 10 La años and prehistoria. before. No. Se me fue, después digo la palabra para rellenar ahí, pero ajá. Entonces sí, ¿crees que habían hints en ese Ernesto pequeño? Mira, al principio que me hiciste la pregunta, mi respuesta automática era no, pero a medida que empezaste a hablar y me diste tiempo, empecé a recordar momentos y recordé un momento en específico que no te diría que tenía hints específicos,
pero ese momento fue como una proyección a futuro de lo que fue atreverme a dar ese salto que tú hablaste de esa empresa, a dedicarme a esto del life coaching y de guiar a personas a que conecten con su pasión y con su propósito y básicamente eliminar todas esas barreras que no te permiten hacerlo. Claro. Y fue un momento cuando tenía 8 años y yo siempre he tenido una relación cercana con mi papá y a él, desde que me recuerdo, porque he visto fotos, desde que me recuerdo, él me vestía de fútbol americano. Y específicamente su equipo favorito, que son los Las Vegas Raiders ahorita, pero eran los Oakland Raiders. En su momento, en la su momento. prehistoria. O sea que yo creo que él me traspasó como esa pasión por el fútbol americano y desde que tengo uso de razón, como a los 6 años, era lo que más me gustaba. Era como lo que me apasionaba. El fútbol americano. El fútbol americano. Ahora, esto es curioso porque hay dos aspectos ahí que creo que te pueden gustar. ¿Crees tú, ahora en retrospectiva, crees que te gustaba era el deporte, o sea, el evento, o crees que el trasfondo de lo que te gustaba era compartir con tu papá? Yo creo que está ligado con los dos, ¿no? Porque al final tiene que ver mucho con lo que es inculcado, ¿no? Es como tal vez el amor que él sentía hacia ese deporte, yo lo pude sentir y yo quedé enamorado, ¿no? O sea, crecí en ese ambiente. O sea, prácticamente es como no tuve opción. Claro. Y claro. la opción, básicamente, que ni siquiera sé si fue opción o no, fue que me encantó el deporte. Claro, o sea, pero también lo hiciste tuyo, pues esa pasión. O sea, te gustó, Totalmente. Conectó contigo, Y te gustó tal vez la euforia, el deporte, el totalmente. fanatismo que tal vez tenía tu papá, las emociones. Y la conexión que creaba con él, ¿no? Claro, Que era un pues. tiempo de bond. Por eso te pregunté, porque tal vez, y ojo, te gustó el deporte, después lo practicaste porque jugamos juntos fútbol americano y sé que jugaste por muchos años, pero tal vez hubiera podido ser tu historia que, sí, el deporte me gusta, pero lo que disfrutaba era pasar el tiempo con mi papá. Entonces fueron las dos cosas, sientes que fueron las dos cosas. El mismo deporte te llamaba la atención, las emociones que genera seguir un equipo, Sí. y como tu papá que tú dices es fanático y lo recuerdas de toda la vida, y el compartir entonces con tu papá que mencionas, tienes una relación estrecha con él. Sí, totalmente. Y de niño uno no piensa mucho las cosas, uno simplemente hace lo que le gusta en el momento, ¿no? Y era lo que me encantaba. Y era sencillo, una pelota de fútbol americano y la lanzaba con mi papá. Me encantaba hacer esa actividad con él. Bajaba al parque y él me tiraba la pelota y yo la apañaba. Me encantaba. Y él me contaba como sus historias de cuando él jugaba fútbol americano de joven y que él era receiver, el que apañaba la bola, y yo también como que me gustaba esa posición, ¿no? Y te cuento esto que va relacionado a la primera pregunta que me hiciste, porque me encantaba hacerlo a mí detrás del telón, pues. O sea, como yo con mi papá, mi zona de confort. Okay. Y ya cuando cumplí 8 años, fue mi primera oportunidad en donde podía expresar estos talentos en un ambiente social, ¿no? Era la primera vez que estaba apto para una liga. Claro. Y era esta liga de flag football. La Pee-wee, el chiquitito. Flag football, era flag football. No era ni siquiera Pee-wee, que fue la que jugamos tú y yo, que era cuando teníamos después, como 10, 11 años. Ajá. Era flag football y en ese tiempo flag football solamente era una categoría de, creo que de 8 a 13 años. O sea que si entrabas con 8 años tenías que jugar con los pelados de 13 años. Okay. Entonces yo me recuerdo que a mí me encantaba tanto el fútbol americano y quería estar en una liga, pero en el momento que se me presentó la oportunidad tenía muchísimo miedo de meterme en esa liga. Y me acuerdo, y mira, no es casualidad, mi mamá se atendía con un psicólogo en ese momento y ella, como se puede decir, que estaba interesada en cómo criar a sus hijos y llevarlos por el buen camino, decidió meterme, a pesar de que tal vez no mostraba como ni un problema o nada. Ella, así como cuando uno va al pediatra a que te haga ese chequeo. Uh-huh. Y yo no me acuerdo de esto, pero me recuerdo que mi mamá me cuenta que fui a una de las sesiones y básicamente te ponen a hacer unos dibujitos, y sabes, que dibuja tu familia, entonces el terapeuta te analiza qué hace falta, exacto. Ajá. Interpreta. Cuento largo corto, en una de las sesiones yo hablé como que me encantaba el fútbol americano y él me preguntaba, ¿y qué te gusta? Que lanzar la pelota con mi papá y me gustan los Raiders y no sé qué cosa. Y me dice, dizque, ¿y ya lo has jugado en alguna liga? Dizque no, pero está esta. Y entonces ahí como que él me fue diciendo, pero me da miedo. Yo le decía, me da miedo como salir a jugar en esta liga con gente aparte mayor. Eres el pequeño. Me daba mucho, o sea, ahora que recuerdo que me hiciste la conexión de esa pregunta, me recuerdo mucho de ese momento de transición en donde que eventualmente explicaré qué era lo que me apasionaba.
siempre cuando era para mí, pero en el momento de expresarlo y compartirlo al mundo me daba pavor. Claro. Así Y mismo ahora, fue el fútbol americano. y tú sentías, o sea, 8 años, a los 8 años tú puedes ser o apto, o medio apto, o muy poco apto para ser coordinado, apañar, correr, etcétera. ¿Tú sentías en lo que comprendías o en lo que te decía tu papá y etcétera, que siempre tal vez la opinión de los papás son bias, porque uno es lo máximo siempre, pero por lo menos tú sentías que eras bueno? O sea, te lo disfrutabas, sentías que eras bueno, sentías que tenías skills. En ese momento no tenía idea, o sea, porque nunca me había comparado con nadie más, ¿me entiendes? Yo solo atrapaba con mi papá y si acaso con mi primito, una cosa así, cuando teníamos allá casa en la playa, en Coronado. Pero en el momento ese que le digo al psicólogo para la liga, le digo que tenía mucho miedo y entonces él como que me da una analogía, no me recuerdo, porque mi mamá fue la que me contó y básicamente era como esa analogía relacionada en que la única manera de superar al miedo es atreviéndote. ¿Y qué tienes que perder? Ve al tryout y te das cuenta si te gusta o no. Y entonces eso fue como que ¿sabes qué? Tomé la decisión y fui al tryout. Y fui al tryout y me encantó. O sea, yo regresé a mi casa, mi mamá me fue a buscar al Parque Omar, recuerdo, y yo estaba feliz. Y me acuerdo que nos pusieron a hacer, era flag football, que te quitan las banderitas, y nos ponían en 2 filas y me pusieron frente a un pelado mucho mayor que yo. Me dieron la bola, yo corrí, le hice un juke, me lo bailé, y todo el mundo y que, ¡oh! Todos los manes mayores. Y yo ahí en ese momento y que, ¡wow! O sea, que era mi primer momento en donde yo dije, ¡wow! Tengo talento, ¿no? Claro. Entonces va muy relacionado tal vez con la pregunta que me dijiste. Tú tenías como indicios de tal vez dizque un talento, alguna pasión en relación a lo que haces hoy en día, y te digo que tal vez no lo identifiqué en ese momento, pero me acuerdo que lo que vine a aprender a esta vida era a trascender el miedo, a superar el miedo, porque yo me he catalogado he sido caracterizado por una persona que el miedo lo paraliza. Lo frena. Lo frena. Que ojo, si a mí me tocara sumarme a algún bote, yo te diría que ese comportamiento lo he tenido yo también y creo que es un comportamiento muy común del que no se habla, pero del que todos en algún momento u otro sufrimos. No todos, pero hay un porcentaje alto de personas que lo que se llama parálisis por análisis. O sea, al final, como igualito lo que tú acabas de decir, me di cuenta fue yendo al tryout. Así es. No analizando que si soy el chiquito, que si puedo, que si no puedo, que si los grandes, que si me va a ir bien, que si me gusta, que si... Fui y vi si me gustaba o no. ¿Qué era lo peor que me podía pasar? Así me dijo el psicólogo. Que no me guste, pero tengo que intentarlo. Claro. Entonces eso fue como el empujón que me dio y lo hice. Claro. Y entonces tuviste esa experiencia y bueno, entonces el deporte, el fútbol americano, que era una pasión que te inculcó tu papá, que compartías con él, se volvió parte de tu vida. Y sé que, bueno, como dije, nos conocemos de toda la vida. Jugaste entonces desde tus 8 años y seguiste jugando hasta los 18. A través de los años. Y digamos esto que tú dices que has sentido que te caracteriza, ese miedo de que tal vez por no enfrentarte o no irte de frente contra ese miedo, que creo que es natural porque nosotros mismos o el cerebro, el otro día, bueno, hace un buen tiempo ya leía un tema que decía de que nuestro cerebro no está hecho realmente para ni trascender miedos, ni hacernos feliz, está hecho para mantenernos seguros. Claro. Y la seguridad, o sea, así es como está hecho evolutivamente y el comportamiento que nos da el cerebro evolutivamente. Y el mantenernos seguros es mantenernos ahí donde todo es conocido. Claro, ese es el propósito del miedo. No hay incertidumbre, entonces hay de una forma u otra consciente que trascender ese proceso evolutivo que tiene el cerebro de mantenernos seguros, porque ya no estamos en el tiempo de las cavernas donde salir es que te coma un tigre, etcétera, sino que los miedos son ya más psicológicos que miedos realmente físicos, ¿sabes? De que te mueras, de que te coman, etcétera. Entonces ese impulso a salir a romper ese miedo, que normalmente son miedos psicológicos, nos cuesta muchísimo y tuviste esa primera experiencia que fue favorable. O sea, tenías una teoría, te gustaba algo, lo fuiste, lo comprobaste y te gustó. Hay casos a donde tal vez tienes ese miedo, vas y lo tratas y te va mal. Eso puede abrir otras 100 puertas del otro lado. Total. Que te hunden o te llevan por otro camino. Aprovechando que estamos Pero por lo menos lo descubriste si te gustó o no. Descubriste y te aventuraste.
Pero abro la puerta de que cuando tienes miedo, vas y te confrontas con la cosa y no sale como te gustaría que hubiera salido, ahí hay un momento crítico porque puedes decir, viste, yo sabía que me iba a ir mal. O déjame que vuelva a intentar porque ya lo intenté una vez, no pasa nada si vuelvo a tratar. ¿Sabes? Hay como esa Y. Entonces quería preguntarte si recuerdas o has tenido otra experiencia donde ese miedo te ha frenado y luego has descubierto que solamente yéndote de frente es como realmente... Sí, totalmente. Por ejemplo, miedo a hablar en público, ya eso es como un miedo más reciente, pues de 3 años hacia ahora. Ya hoy en día es un miedo que he podido superar bastante. Ok, Por ejemplo, antes de hablar en este podcast, todavía ciertas maripositas, pero ya en vez de verlas como algo que me va a frenar, es verlas como una señal de que algo bueno va a pasar, ¿no? O sea que es básicamente, antes yo veía ese miedo como una muralla que no podía pasar, ahora lo veo como una baranda de estacionamiento que yo puedo alzar, que solamente me está indicando hacia dónde voy a ir. O sea que a donde hay miedo, ahí es Dios diciéndome, ahí tienes que estar tú, ahí claro. está tu desafío y ahí vas a estar, Tu desafío, esa palabra ahí me está tu gusta. O sea, desafío. ahí está tu oportunidad para crecer, para Totalmente. superarte, para enfrentarte a... Entonces, volviendo a tu pregunta, sí me ha pasado con miedo al público. Muchas veces dejé de pasar como oportunidades pensando que las debería tomar cuando ya ese miedo no existiera. Como hablar en público. Recuerdo como... ¿Te acuerdas que nosotros fuimos a ese evento de Tony Robbins, que fue una sincronicidad, que me topé con Juan David y después podemos echar ese cuento? Pero fuimos a ese evento y recuerdo que salimos de ese evento y aprendimos muchísimo. Y Juan David y Manuel Grimaldo, que es otro amigo de nosotros que estaba con nosotros en ese evento, los manes en menos de una semana ya habían creado una presentación para ellos presentar, para ustedes presentar todo lo Compartir, aprendido y sí, compartirlo a los demás. Y ustedes me invitaron a mí a sí, ser parte. Y yo sí. dije, no. ¿Por qué? Por ese miedo. ¿Por qué? Porque yo aún no me sentía preparado. Entonces yo me mantuve detrás del telón como por un buen año y medio, ¿no? Detrás de mi trabajo, detrás de todo esto, porque ya yo venía cultivando todo esto del autoconocimiento, de la sanación interior, de cómo funciona la mente, las emociones. Ya tenía bastante bajo mi mano, pero no me atreví a compartirlo. Y recuerdo ese momento que yo les dije que no. Entonces, ahí te puedo decir, eso fue un momento en donde el miedo me paralizó. Yo pensando que el momento que yo pudiera dar una presentación es cuando no tuviese miedo. Era más allá todavía, cuando estuvieras listo. Sí, cuando estuviera listo. Ese era mi gran fraude. No me siento preparado. No soy Claro. suficiente. ¿Me entiendes? Como no. ¿Me entiendes? Ustedes agarraron ese curso 4 días inmersivos, se sentaron una semana y estamos ready para compartir. Sí. Y lo compartieron, fueron a una escuela y crearon impacto con lo que sea que aprendieron, ¿no? En Claro cambio que- yo digo, no estoy listo, Que, no, que al no soy final es, que, suficiente. que al final es eso que tú acabas de decir. Como que, ¿qué? O sea, si llegará un momento donde lo sabes todo y estás listo para compartirlo y está perfecto. No sé si uno llega allá. O sea, la perfección no hay. Hay excelencia, sí, que se obtiene después de darle y darle Sí. y de prepararse y de La prepararse y de perfección prepararse. es reconocer que estamos en constante evolución. Claro, y por eso yo no creo que exista la perfección, creo que existe la excelencia. Entonces, esa falsa relación que hay con que debo tenerlo todo acá, top 5, triple A, para poder salir a compartirlo, si desde que está en A, porque ya has hecho algo de trabajo y algo de preparación, esa A puede ser demasiado valioso para alguien. Claro, Así el es. triple A es espectacular y te has fajado Así y es. has pasado por iteraciones, lo que quieres compartir, pero desde acá abajo hay personas que te agradecerían que les compartas eso. Totalmente. Y ese triple A empezó desde las trincheras. Sí, sí. Empezó desde la D. En ¿Me la D, entiendes? en la F. Y también estaba que tenía que ser un triple A, pero el man se dio cuenta. Yo creo que uno llega a ese punto en donde la única manera de aprender es tomando acción. Sí. Y una de las mejores formas de aprender es compartiendo aquello de lo que conoces. Totalmente. Literalmente es una de las mejores formas de aprender. Porque inclusive el conocimiento se guarda mejor y se retiene mejor cuando lo compartes. No sé si has Totalmente. visto esa gráfica que dice que aquello que leo se retiene, o sea, es como, son como unos estimados Ok. de cómo el aprendizaje se graba en el consciente e inconsciente. Entonces, no recuerdo bien el orden, pero va más o menos por la Que línea de... leyendo 10%, tal. escribiendo 30%. Exacto, tal. Después tal. Y lo que está arriba es compartiendo Compartiendo. y haciendo. O sea, ese conocimiento
si yo voy y lo trato de poner en mis propias palabras, porque por supuesto que no me puedo recitar todo lo que aprendí de memoria, sino que yo estoy de acá atrás transformando a cómo yo lo quiero compartir sobre lo que aprendí, es la mejor forma de retener y realmente condensar ese tema y tenerlo bien guardado. Entonces, bueno, curioso ese ejemplo que das de un momento en donde, y seguramente ahora si echas para atrás, y bueno, y lo hablamos, estás consciente de que hubieras aportado valor a pesar de no Sí, estar en donde totalmente, querías estar. O sea, hubieras totalmente. aportado valor. Totalmente, solamente que me faltaba el coraje, ¿no? O sea, fue un momento como, ¿sabes? Y son ciclos, yo creo que naturales. Hay personas que son más expresivas, hay personas que tienden a ser más represivas, hay personas un poco más cohibidas, personas que son más sociales, ¿no? Hay personas que todo de una vez lo quieren compartir y están en un extremo que tal vez tienen que pasar ese proceso de integración, ¿no? Y a medida que vayan pasando por ese proceso de integración, todo lo que compartan va a ser más sólido. Hay personas que tienen ese proceso de integración, pero no se atreven a expresarlo. Entonces, a medida que vas a empezar a expresar, ese proceso de integración se va refinando, ¿no? Entonces, es básicamente no culparte en donde estás, como en ese momento no estaba ahí, ¿me entiendes? Claro, Pero hoy en día, si me dice, vamos a hacer una presentación la próxima semana a esta escuela con estos niños de este tema, estoy, claro. ¿me entiendes? Antes a mí me costaba decir que sí. O sea, yo, Ok. de una vez tú me decías algo, no. Hay gente que le cuesta decir que no. Ajá. No sé si tú eres más de los que te cuesta decir que no o los que te cuesta... A mí me cuesta decir que no. Viste, A bueno, mí me yo cuesta sé. decir que no y es algo en lo que he trabajado Ve. porque tengo ese... siempre he batallado con ese concepto que se llama the Shiny Object Syndrome. ¿Cómo es esa vaina? Básicamente que tú estás en tu lane, ¿no? Entonces tú estás aquí, pam, 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 tú estás en algo y siempre ha sido, por lo menos en mi experiencia personal y en mi vida, siempre ha sido en base a curiosidad. Yo me he Ok. movido siempre toda mi vida, por eso es que terminé haciendo magia, porque me llamó la atención y me envicio con los temas, porque la curiosidad, siempre me he movido y he perseguido los temas en base a curiosidad. Pero justamente por esa curiosidad me ha jugado trucos y son cosas en las que he ido trabajando, que el Shiny Object Syndrome se trata de que yo estoy aquí siguiendo algo que me llamó la curiosidad. Y viene Tato y me dice que, bro, tú sabes de esta vaina que estoy aprendiendo, que se llama NFTs. Ahora estoy aprendiendo NFTs, no sé qué vaina, y Ajá. yo hago así. What? Y me voy para allá. Y entonces dejo a medias o no concluyo en lo que estaba porque no sé decir que no. Ok. Porque hay siempre, o sea, es imposible abarcar todo. Es imposible abarcar todo. Entonces, hay tantas cosas por abarcar que el Shiny Object Syndrome simplemente se refiere a que cuando tú estás en tu lane, hay cosas que te van a brillar alrededor Claro. y que uno no debe dejarse despistar por todo aquello que brille. O sea, todo aquello que te llama la atención. O sea, uno debe también tener esa rigurosidad para mantenerte y decir, este es el tema. Ok. No sé, 3 meses, 6 meses, un año, pero no dos Darle esa semanas aquí, constancia, pues. Exacto. Entonces, y eso va ligado con que a mí siempre me ha costado decir que no. Razón por la cual me he metido en 1001 vainas, razón por la Ajá. cual me he equivocado en 999 de esas 1001 vainas. Ajá. ¿Creo que he sacado aprendizaje? Sí. ¿Me hubiera gustado ser más constante en cosas? Sí, también. Pero como tú dices, o sea, Vas aprendiendo. hay diferentes espectros, ¿no? O sea, tal vez a ti te costaba decir sí, a mí Sí. personalmente yo sé que me ha costado decir no Sí, a sí. cosas. Entonces es Eh, como cuando uno reconoce en qué extremo estás, para llegar al balance, es empezar a ir hacia el otro extremo, ¿no? Si eres una claro, persona antisocial, tal vez te sirve un poquito salir, tal vez ir a un bar o lo que sea. O si eres una persona muy extrovertida que no puede estar sola, tal vez el silencio y quedarte un fin de semana solo, tal vez eso te puede empezar a ayudar, ¿no? exacto. Simplemente reconocer a dónde Y, estás parado. ahora que lo dices, creo que hay la frase esta que dice que choose your heart. O sea, que las cosas son difíciles. Como que, y cuando lo ves desde diferentes puntos y solamente te paras desde donde estás. Por ejemplo, para mí que tú me digas que chuzo, es que yo soy introvertido y soy un poco antisocial, no disfruto tanto los lugares con mucha gente. Y es que, pero ¿cómo no? Si uno vino a conectar con la gente, es tan fácil. Ve, saluda, dile hola, yo me llamo tal, tú te llamas tal, ¿qué haces? Y es de que eso no debe ser difícil. Pero asimismo, si a mí me incomodase quedarme solo, él me diría que ¿cómo así que tú no puedes pasar un Claro. fin de semana en tu casa? Claro, lo más ¿Cómo? probable, o sea, seguro para mí, o sea, yo que estoy del otro puesto, que me cuesta decir que sí, para mí es mucho más cómodo quedarme ese fin de semana en mi casa. Ajá. Capaz para ti es mucho más cómodo ir a socializar, ¿no? Exactamente. Entonces es como, ok, expande tu zona de confort, ¿no? Exactamente. Porque al final del día eso lo que te va a dar es experiencia, te va a dar apertura y
y uno no sabe qué hay detrás de esa experiencia. Claro, me gustó lo que dijiste de que a donde sientes que te comienza a dar como incertidumbre y que quieres mirar para el otro lado, es por ahí tal Por vez a ahí es. donde uno tiene que explorar ese miedo, ese que te está, donde comienzas a pisar la lineacita así de la zona de confort, ahí Ajá. comienza ese... Y Pero como tú dices, el cerebro que dice, no vayas para allá claro, porque te vas a morir. El cerebro piensa que es te vas a morir, evolutivo. te quiere proteger, ¿no? Es evolutivo y te quiere proteger, pero uno, entonces como decía el artículo el cerebro no está hecho para hacernos feliz, ni para hacernos crecer, ni para hacernos superarnos, está hecho para mantenerte seguro, Así es. plain and Y simple. tampoco está hecho para tomar decisiones. A veces uno dice que las decisiones racionales son las mejores, pero a veces son esas decisiones como intuitivas o que vienen de adentro, como, ¿sabes? Como ese sentimiento Sí, de adentro. emocionales, sí, No necesariamente emocional, porque emocional puede ser como instantáneo y tal vez mañana no lo sientes, pero no sé, va más allá, como el libro que yo escribí, hablo de una voz interior como el yo verdadero, o sea, como, ¿sabes? Cuando te ha venido una idea y como te vino esa idea de después que hiciste el vaina de Tony Robbins, el evento, te vino esta idea y vamos a plasmarla y vamos a entregarla, ¿no? Y se sintió bien y ejecutaste, ¿no? Porque tal vez ahí también surgió en ese momento, y es que coño, una semana no vamos a tener tiempo, capaz lo que compartamos sea mierda, capaz la gente no le va a gustar. O sea, surge toda esta voz como sí, este yo falso, ¿no? Y es básicamente, a medida que uno se va atreviendo a tomar esas decisiones que nos da miedo, uno va entrando más en contacto con esa certeza interior. Entonces es como, por ejemplo casual, hoy estaba en un webinar que me conecté de un programa que se llama Los Jinkies y veo que en el chat escribe una panameña. ok, Y la veo y veo su nombre, la busco en Instagram y de una vez me dice escríbele. ok. Y pasa la vaina y después digo, no voy a escribir porque la man tiene tantos seguidores, yo nada más tengo menos de 2.000 seguidores, esta man tiene más de 50.000 seguidores, entonces, ¿qué carajo va a ver mi mensaje? Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue mi primera voz? ¿Cuál fue esa voz? Escríbele, reach Escríbele. out, sí, Así que ya me comprometo a escribirlo, a pesar de esa voz, ok, esa crítica interna o ese yo falso al que yo llamo, ¿no? ok, Que va ligado mucho con todo esto que nos inculcan desde pequeños, ¿no? La educación, la familia, la cultura, que claro, al final es parte de nosotros y nos ayuda, nos protege, pero llega un punto en donde esa cajita en donde nos pusieron se queda muy chica para la grandeza que hay adentro. sí, Y esa sí, grandeza nos está gritando y nos dice, ve por ahí. Pero está esta voz aquí, este cuadradito que te dice, no, que por ahí, te vas a morir, afuera de esta cajeta, te vas a morir, hermano, aquí está lo que conoces. sí, sí, Entonces, sí. actos pequeños, porque a mí no me gusta enseñar vainas complejas, a mí me gusta enseñar cosas como que puedas incorporar en tu día a día y seguro Aterrizadas, o sea, es eso, es como, ya, o sea, estás manejando y dice, o sea, llama a tu mamá. Y uno deja pasar, ¿no? Llama a tu mamá. Capaz en ese momento tu mamá está pasando por un evento y esa llamada la hizo como serenarse. Entonces, es eso, es hacerle caso a esa voz, que al principio tendemos a ocultarla o no hacerle caso y seguimos más esa voz de la mente, como aquí claro. está el miedo, aquí no eres suficiente o no estás preparado. Más allá que, como tú dices, me gusta la palabra que dices que es como tu intuición. Por eso, Ujú. cuando dije emocional, lo llevaste a esa intuición. Es que me gustó porque siento que la intuición, y comprendo yo por lo menos, o esto encaja dentro de mi definición de la intuición, es la combinación entre tus experiencias y eso que sientes. O sea, porque tu intuición es única y mi intuición es única. Tu intuición está Totalmente, basada en cómo tú procesas tus emociones, o sea, eso que sientes y lo que tú puedes asumir en base a tus experiencias de vida. Y siempre va a ser única para ti, para mí, para todo el mundo, porque todo el mundo ha totalmente. vivido una vida única. Si bien es cierto, tú hubieras tenido un hermano gemelo, vivieron en la misma casa, pero tienen experiencias únicas. Entonces, esa intuición. Que casualmente eh, hay un, hay un efecto de magia que yo hago, que es una historia de la vida real, y lo comparto cuando tengo mis conferencias o shows y demás, que cuento la historia rapidito aquí porque creo que es bien interesante. No puedo hacer el truco de magia, pues no lo van a ver, pero les cuento la historia, que es bien cool. Rapidito. Winston Churchill, Prime Minister de Inglaterra, Great Britain en su momento, él agarró y se convirtió en primer ministro después de Neville Chamberlain y él estaba a punto de negociar un tratado de paz con Mussolini en Italia
para que los nazis pasaran por Inglaterra sin destruir Inglaterra, pero él se iba a rendir ante los nazis. Chamberlain, Neville Chamberlain. Y Winston Churchill justamente tomó el puesto como primer ministro y ellos estaban, no sé si has visto la película o han visto la película esta que se llama Dunkirk, que es una película buenísima, te la recomiendo, se la recomiendo a todo el mundo, de la vida real. Ellos estaban en Francia y estaban a punto de cruzar el estrecho, que es un estrecho cortito que hay hasta un pueblo en Inglaterra, y por ahí iban a hacer la invasión. Entonces ellos ya estaban ahí, los nazis ya estaban ahí. Y Winston Churchill, la primera vez que puede ir a hablarle al público, a su pueblo británico, y va a la BBC, que es la radio de Inglaterra, el man les mintió a todo el mundo. Las primeras palabras que tuvo hacia su pueblo como primer ministro, le mintió a todo el mundo, le dijo: estamos ganando la guerra, salgan y sigan peleando por él. Y es el famoso discurso ese de él: I want you to fight on the beaches, on the sky, on the ground, no sé qué, porque estamos ganando la guerra. Que vayan y peleen en las playas, en el cielo, en las tierras, con todas las tropas, porque estamos ganando. Y ellos estaban perdiendo. Los nazis venían para encima, venían en bomba para Dunkirk y se iba a fomentar la demencia. Y años más tarde le preguntaron, ¿y ese evento, el que hayan hecho una resistencia en Dunkirk, le dio suficientemente tiempo a los aliados para armar la defensa y la invasión a Normandy y todo eso? O sea, ese evento particular. Y años más tarde a él le preguntaron, ¿por qué tú la primera vez, si ya podían no lastimar a tu pueblo, ya estaba casi que hecho un tratado de paz, dije, para que pasaran los nazis sin dañar al pueblo, porque tú le mentiste a la gente? ¿Con qué cara tú le vas a mentir a la gente? Y él dijo: yo no sé, eso fue lo que yo sentí. Esa fue mi intuición. Yo sentí que yo tenía que darle palabras de aliento a mi pueblo y que la gente siguiera peleando. ¿Viste? Y no era lo racional, no era lo lógico. Era lo cero racional. Lo racional, muchos pensarían que es lo que estaba haciendo el primer ministro anterior, que era: hey, ya a la altura que está esta guerra, que los nazis vienen en bomba para acá, yo voy a cuidar mi pueblo, pasen por aquí tranquilos, ya la vaina está buena. Y este man de sus dos, y es una decisión crítica, ese man cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, y fue, él dice, en base a su intuición. Él sintió que él tenía que darle palabras de ánimo a su pueblo, a pesar de que él sabía que les estaba mintiendo en el momento. Claro. Y en realidad, esa palabra intuición a veces es como la resistimos mucho, porque a veces pensamos que necesitamos la voz de Dios que nos hable en el oído, o que baje el Mesías y se presente y que: Ernesto, camina por aquí. A veces pensamos que es así, pero muchas veces es esa sensación espontánea que simplemente no hay ni tiempo de pensar y la tomas, ¿no? Y al final el resultado, tanto bueno para mal, normalmente siempre te guía hacia ese camino como de expansión y de crecimiento, ¿no? Y básicamente es, como tú dijiste, uno mismo descubrir cuál es esa voz o cuál es ese sentimiento y reconocerlo, porque en base a lo que tú tomas, como tú dijiste, esas experiencias a raíz de esa voz, y vas tomando acciones y ves los resultados, cada vez vas confiando más en ella, ¿no? Vas confiando más en, ya sea en ese sentimiento, ya sea en esa voz, o ya sea en ese pensamiento, depende de cómo se comunique con cada persona, ¿no? Y a medida que vamos haciéndole más caso, se va volviendo más palpable y vamos confiando más en nosotros mismos. Al final yo siento que esa es nuestra voz. O sea, esa es como nuestra conciencia que nos está guiando en todo momento. Y es tan sencillo como tan complicado, pero es tan sencillo porque ponte en una situación ahorita mismo que tú piensas que no sabes qué hacer. Lo más probable es que sí sepas qué hacer, solamente que en este momento te entran demasiadas opciones. Entonces, si yo te pongo una pistola a tu cabeza, que tome una decisión ya, toma una decisión ya, lo más probable es que la decisión que tomes es la que tienes que hacer. Claro. Como por ejemplo, no sé, un ejemplo, vamos a ver, decidir qué carrera quiero estudiar en la universidad y estás entre dos, entre dentista y tal. O eres... que es un momento full de incertidumbre, sí, y bien temprano en nuestra vida. Totalmente. Bien temprano. Totalmente, y nos cuesta tomar esa decisión porque no sabemos cuál va a ser el resultado, pero al final del día, la decisión que tomes en ese momento te va a guiar hacia el camino que tienes que vivir. Es como tú que estás encarrilado en la magia y de la nada tal otro shiny object. Ahorita mismo tal vez puedes pensar que es como un desenfoque o algo que te desconcentra. Yo lo veo más como
la vida también quería que aprendieras un poco de lo otro, Sí, ¿no? o sea, Y al es final del día exploración. va a llegar un momento en donde estas 15 cosas que has aprendido tienen tanto poder que solamente enfocarte en una, porque tal vez tú eres una persona que si te enfocas en una, te cabreas. Sí. Como de que, hey, Juan David, quédate jugando béisbol para toda tu vida. Chuchi, pero quiero jugar fútbol americano y quiero aprender a surfear y quiero tirarme paracaídas y quiero hacer Cosa- snowboard. Cosa que nunca pude. ¿Viste? Yo no jugué hockey porque no hay hielo aquí en Panamá, pero de verdad, cosa que nunca pude Y, hacer. O sea, y sí, capaz eso sea natural en ti, ¿me entiendes? Y alguien que yo sé que tú sigues porque una vez te hablé, se llama Lewis House. claro, Lewis House, el man habla de eso, de que cómo él al principio de su vida aprendió tantas cosas y se sentía disperso, pero al final del día es que Son una caja de herramientas. mis 10 herramientas que tengo son poderosas. Y es lo que al lo hacen fin- único. Y sí. es lo que nos hace únicos, exacto. Es como él hacía decatlones. Sí. Y las decatlones tienes que ser bueno en 10 vainas, ¿me entiendes? Sí. Agarra a Irving Saladino y métele una decatlón. No va a funcionar. Lo más probable es que este man, que sí sabe un poco de todo, tal vez no a nivel triple A, pero esa combinación de todo, que hay potencia, ¿no? Y Claro, entonces es como... y tal vez esa combinación de todas esas cosas lo hacen triple A en otro aspecto. O sea, Totalmente. que tiene una serie de capacidades. Y la vida necesita variedad. No queremos a un cirujano oculista solamente, ¿me entiendes? El que está hecho para eso se va a enfocar solamente en el ojo. Pero, por ejemplo, yo tampoco vine a solamente enfocarme en una cosa. También tengo esa capacidad de tener interés en varias cosas y puede ser un poco abrumante, ¿no? Y yo creo que tú resuenas con esto porque a veces como sentimos que no somos expertos en nada, pero de la nada estamos hablando aquí y ya hemos tocado como 4 temas que tal vez una persona que solamente tiene un solo enfoque, solamente lo va a abarcar y va a recibir a esas personas que tienen un solo enfoque, pero la Claro. vida es diversa, ¿no? Y cada uno tiene para ser expansivo, para ser enfocado, o sea, es como el sabor de la vida, el menú de la vida. Claro, sí, y creo que hay espacio, como lo acabas de plantear muy bien, creo que hay espacio para todo. Hay un man que se llama Naval Ravikant, Ujú. y el man, Ah, sí, yo lo he visto. sí, y él habla Que de eso. tuitea. Ajá, que tuitea y tiene una página de Instagram bajo BC Andri, del carajo que él habla de eso, o sea, o eres, o tienes mastery, o sea, que eres maestro en algo, o Ajá. sea, eres especialista en algo, o tienes una combinación de cosas que te vuelve único. Claro, Una combinación de skills, porque tocaste muchas cosas que cuando las juntas, eres especialista en esa combinación de cosas. claro, Entonces hay como que esas dos rutas para volverse especialista. claro. O eres especialista en una cosa muy, muy, muy deep down, o eres especialista en la combinación de cosas que tú hiciste que te vuelven especialista en tu poder cubrir todas esas cosas. Totalmente. Y es básicamente como uno captar cuál es uno, ¿no? Porque ya no estás tratando de que, coño, estoy desenfocado. Tal vez esa es parte de mi proceso, ¿no? Claro. Y en todo este proceso aprendí sobre un sistema que se llama diseño humano. Ok. Y habla de que los 7 billones de seres humanos hay 5 tipos energéticos. Y cuando te Ok. hablo de tipos energéticos, es básicamente lo que está sucediendo detrás de esta carátula, detrás del cuerpo físico. Ajá. Como las emociones, los pensamientos, son energía que no vemos, pero no significa que no existe. Te pregunto, ¿alguna vez tú has visto una rabia o alguna vez has visto una tristeza? No. Ves la manifestación. Ves la expresión, claro. Ves la manifestación. Pero no ves de- per se esa energía, ¿no? Pero no significa que no existe, ¿no? Entonces 100%. son energías, corrientes y vibraciones que están fluyendo debajo de este cuerpo, quién sabe, capaz encima, no sé, no las puedo ver, quién sabe dónde es que están, pero definitivamente se pueden Existen, sentir. y existen. Entonces básicamente el diseño humano habla de tu composición energética y Ok. de esos 5 tipos de energía hay unos que son más versátiles, hay unos que es como te excita esta vaina de la magia y de la nada surge otra cosa y entonces tu energía se va para este otro lado porque también tienes que aprender de eso y te quedas ahí 1 año o 2 años y después te vas para otra vaina. Y básicamente lo que la vida quiere decir con esos tipos de energía es que tú vienes a ser una persona expansiva. Y yo creo, no he visto, porque esto es en base a tu hora de nacimiento, no me sé la tuya, pero por lo que tú me cuentas, más o menos ya puedo identificar cuál es ese tipo de energía. Y Tony Robbins es uno de esos tipos de energía, se llama Manifesting Generator, y son seres que vienen a expandirse, son los seres más expansivos del diseño humano. Y tienen sus cualidades, ¿no? Van a haber otros seres que tienen otro tipo de
de cualidades, y te digo Tony Robbins porque es este man que empezó con las finanzas y después se fue por el crecimiento personal. El man es dueño de 33 empresas, Una locura. ¿me entiendes? El man está en todos lados y son personas rápidas que hacen las vainas y son tan en movimiento, no pueden tan estáticos. Estar estáticos es como una vaina... Sí, les va en contra. Les va en contra y tienen mucha energía, entonces tienen que poner a utilizar esa energía. Y básicamente lo que habla este sistema es reconocer cuál es tu tipo de energía para tú enfocarte en ti y reconocer que hay otros diferentes a ti que van a aportar en la humanidad de diferentes maneras. Tú no tienes que hacer el trabajo del otro. Claro, Entonces yo pensaba que para ser exitoso y life coach, así como Tony Robbins, yo debía seguir su forma de ser y yo estaba quedando drenado de su rutina, su vaina. Y su forma de impactar. De impactar y la intensidad y la motivación que tiene ese hueputa. Sí. Porque el man tiene mucha energía. Mi tipo de energía es totalmente diferente. Y yo aprendí a ir a mi propio ritmo. Y a veces uno siente, coño, este man es de tal manera, entonces yo no voy a ser exitoso porque yo no puedo aportar toda esa vaina que este man está aportando, ¿no? Y entonces cuando tú reconoces cómo funciona, es como, wow, recuerdas cómo tú eres y te das cuenta, hey, yo siempre he sido así, solamente que no hay una guía que nos explica de que, hey, este eres tú. Y ya cuando tú sabes quién eres tú, es como... Sí, es un superpoder. Me puedes decir lo que quieras, ¿me entiendes? Y ya yo confío en mí. Y eso es lo que te ayuda. Básicamente es un sistema mental porque te ayuda a entender cómo funciona todas estas corrientes energéticas debajo que vamos a llamar como la intuición, que son difíciles a veces de hacer caso, ¿no? Y básicamente quería poner eso ahí porque sí hay herramientas, hay formas para empezar a descubrir cómo ser tú. Porque al final me he dado cuenta con este proceso de venir a vivir, una de las cosas más difíciles es ser uno mismo. Claro. Me he dado cuenta que a veces uno dice y que el cliché sé tú, solamente sé tú. Pero a veces ser tú es difícil. Es totalmente difícil porque hay una ola, hay una corriente que ya ha sido estructurada por milenios y la gente la sigue y sigue esta estructura. Entonces los pedacitos de personas que deciden ser ellos van en contra de esta estructura, van en contra de ese sistema. Entonces es como un salmón que va nadando en contra de la corriente. Y ese es el principio, ¿no? Porque al final del día te das cuenta que al salmón le gusta nadar en contra de la corriente. Sí. O sea, se energiza. Sí. O sea, esa corriente le da energía. Esa contracorriente le da energía. Y a medida que vas traspasando esos miedos, soltando esas emociones, te vas dando cuenta que ser tú, porque ya vas eliminando como ese que dirán, esas creencias que a veces te limitan. Y vas siendo tú de poco a poco, ¿no? Pero ese proceso de lograr ser tú implica toparte con tus miedos más profundos de cara. Y no es un proceso fácil, claro, es un proceso doloroso. Muchas veces. Constante, porque creo que a medida que pasa la vida, los miedos siguen surgiendo. Y tal vez miedos que pensaste haber ya dominado vuelven y se te aparecen de frente. Totalmente, y que Taina ya la superé. Y entonces te surge no y te cabrea. Qué estúpido, ¿cómo no lo aprendí? ¿Me entiendes? Pero tú no sabes qué carajo hay en ese inconsciente. Claro. Y eso es lo que yo proyecto en este libro, este yo verdadero con este yo falso. Y el yo falso lo proyecto como ese subconsciente. Todo eso que está detrás, todas estas emociones que tú no sabes ni de dónde vienen, que al final del día la vida te las va mostrando. Y cuando te las muestra, estos miedos de frente, estas emociones incómodas de frente, tú tienes el poder para transformarlas, tienes el poder para sentirlas, tienes el poder para soltarlas. Y a medida que vas soltando todas estas capas, como estas nubes que se presentan, la luz interna o ese verdadero yo, esa esencia que está dentro de nosotros, ese fuego interno, hay espacio para que empiece a brillar, ¿no? Es como ese sol que siempre está ahí, a pesar de que haya nubes, ¿no? Sí, o sea, uno mira y que ¿dónde está el sol siempre está ahí. Entonces nuestro trabajo es empezar a disipar eso, ¿no? Y muchos dicen que no, ese sol no quema, no, ese sol está ahí, ese sol quema a pesar de que tenga claro, o sea, ese sol existe. Ahora, quema. Antes de seguir por esta línea y de tocar el tema del libro que me interesa bastante, y ojo, o sea, yo quiero que tú me cuentes un poco de esto porque esto no es un libro de 20 páginas, pap. No, o sea, tú te sentaste a escribir aquí. Sí, me lo voy a leer y después te pasaré mis comentarios y mis impresiones. Esto es un señor libro y es mi primer libro. Bro, y te felicito porque mira, una de las metas que yo tengo en esta vida es escribir un libro. Ahí yo te guío, papá, porque yo tengo la estructura. Es más, me metí en un curso durante la pandemia que me ayudaron a guiar, a estructurar, literalmente escribir el outline y dedicarme. O sea, es que así me dijeron al principio. Un libro normalmente está en promedio 50,000 palabras. O sea que ese es el objetivo, escribir 50,000 palabras. Entonces, vamos a escribirlas en un mes.
Ok. Divides esas Break it 50.000 down. palabras en cuántos días quieres escribir en ese mes. Y yo decidí escribir de lunes a viernes. O sea que yo tenía que comprometerme y escribir 2.500 palabras cada Wow, día. wow. Entonces la manera en que nos motivan es, decían, dije, ¿tú sabes cuántas palabras escribía Ernest Hemingway por día? Que 250.000, una estupidez así. 500. 500.000. 500 palabras. Ah, 500 palabras. 500 palabras. ¿Serio? 500 palabras. Hablaban, dizque de... Pero todos los días, seguramente. Sí. Era su práctica. O sea, pero él nada más escribía 500 palabras, ¿me entiendes? Él era bien chileado, era como un man que buscaba inspiración en la naturaleza o en el mar, lo que fuera. Bien chileado, ¿me entiendes? Entonces es como, wow, si este man, Ernest Hemingway, este escritor reconocido, Famosísimo, sí. famosísimo, escribe 500 palabras por día y ya yo tenía pensado escribir 2.500, coño, ¿me entiendes? Te da como ese push. Y cuando te sientas a escribir un libro, empieza a surgir todas estas capas Claro. de estas emociones y toda esta duda, toda esta crítica interna. Y básicamente nos ayudaron a distinguir entre el proceso de creación y el proceso de edición. Entonces era ok. todos esos días de este mes que procures escribir esas 2.500 palabras, simplemente siéntate porque vas a tener mucha resistencia. Lo Claro. primero que nos dijo el man, but plus seat equals pages. O sea, culo en asiento igual a páginas. Siéntate. O sea, quieras o no quieras, ese es tu compromiso. Y para mí era a la primera hora que me despertaba y me sentaba y escribía las 2.500 palabras. Ok. Ya sabía de qué se trataba el capítulo y más o menos los bullet Y points. hacías como un porque ya dump, tenía la aula. y Y hacías va, como un un dump. Ok. literalmente. Y era literalmente como un cague de palabras con todo Claro. lo que me saliera. Y después vas puliendo. Después edité, Ahora, al final. Ahora, antes de entrar en el libro, quiero echar un poquito para atrás, pero me interesa mucho el tema del libro. Quería preguntarte, rapidito que nos comentes, porque creo que es un momento crítico en tu historia personal. Y lo mencioné antes. Antes de que tú hagas el salto a dedicarte a lo que te dedicas hoy día, estabas en una posición que muchos verían como mega privilegiada. Estabas trabajando en una empresa de biotecnología, en California estabas, ¿no? En New York. En Nueva York, trabajando en Sí. una empresa de biotecnología, viviendo en Nueva York, joven. La empresa hizo IPO, que, Sí. chucha, tener esa oportunidad. Y es más, no solo hice IPO, tú estuviste ahí en el Bell. O sea, sí. eso es una locura, ¿me entiendes? Cualquier persona te ve y te diría Ahí que... salí en la pantalla de... Sí, de Nasdaq. O sea, De y Nasdaq. cualquier persona te ve y te escucha y te diría que Ernesto, te mato. ¿Cómo te saliste de ahí? Entonces, quiero escuchar y que la gente que está escuchando y viendo escuche un poquito de qué fue, o sea, qué sentiste tan fuerte, qué tanta convicción tenías para salirte de una oportunidad como esa. O sea, que eso puede Ya. haber sido otra vida. Que ojo, oportunidades bellas y buenas oportunidades hay por todos lados, pero vale la pena sacrificar quién tú eres, lo que te gusta por oportunidad. O sea, ¿me entiendes? Entonces quiero escuchar como un poquito ese lado de tu historia. Nuevamente, como dije, empresa de biotecnología, joven, viviendo en Nueva York, seguramente ganando bien. Una empresa que acaba de hacer IPO, no eras de que un manzanillo por ahí, tú estuviste en la campaña, o sea, ¿me Sí, entiendes? sí. Entonces, cuéntame un poquito de ese momento, qué tenías, qué En tanto tiempo papel venías. todo estaba belleza. Sí, por eso. Entonces, ¿qué tanto tiempo venías pensándolo? ¿Qué sentías? ¿Qué eran las dudas? ¿Qué era? ¿Y qué fue lo que dijo, hey, Ernesto, hasta aquí? No es lo mío, no es lo que quiero. Y voy a eso, voy a contar un poquito sobre mi historia y como que dijiste, qué fue lo que sentiste. Y no fue solamente un sentimiento, fueron como varios sentimientos y varias confirmaciones que me dieron esa certeza de que este era el siguiente paso. Y se relaciona mucho con la pregunta que me hiciste al principio, que era la que te contesté. Ese momento en donde yo sentía esta pasión por el fútbol americano, pero no me atrevía a expresarlo ante la sociedad, y cuando me refiero a sociedad es una liga, pues, ante otras personas. Asimismo surgió esta pasión por el crecimiento personal, por el autoconocimiento, Ok. por cómo carajo funciona el ser humano a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y todo esto por esa incertidumbre que yo tenía antes de graduarme de la escuela, que estábamos juntos, y no saber a qué me quería dedicar. Y siempre tuve el ejemplo de mi padre, que es un médico súper exitoso y le encanta lo que hace, oftalmólogo. Y yo siempre dentro de mí, siempre quise conectar con algo que realmente me encantara, pero en ese momento no tenía idea. ¿Qué era? ¿Qué era? Así que en ese momento, ¿sabes qué? Apliqué a Estados Unidos, me aceptó una buena universidad,
voy a estudiar negocios porque no tengo idea qué quiero hacer. Y hoy en día me doy cuenta que no sé si sea así, pero la gran mayoría de personas que deciden estudiar negocios porque no tienen idea qué carajo quieren hacer con su Agarras vida. un baseline que es Sí, negocios, que básicamente funciona, que es como, aplicable. Sí, es como básicamente el pilar de la sociedad, porque al final del día vivimos en base a la plata, ¿no? Es una Sí, herramienta que sí. nos sustenta la vida, nos sustenta Sin literalmente casi todo, pues. Estamos aquí, sin plata no estuviéramos aquí hablando por un podcast, ¿me entiendes? No estuviéramos Exactamente. compartiendo este mensaje. No hubiera aprendido todo lo que he aprendido. Exactamente. Entonces, básicamente estudié negocios por esa razón. ¿Está bien? Sí, sí. Ya. Estamos bien, estamos bien. Ya. Estaba viendo el tiempo, estamos bien. Ya, básicamente estudié negocios por esa razón porque no tenía idea, pues, y es un sustento que me puede funcionar para lo que sea. Y durante esa carrera, o sea, de las opciones que tenía era finanzas, management y marketing. En ese momento yo dije, marketing es algo intuitivo, eso no se tiene que aprender. Management, no me interesa. Y finanzas es algo que me puede dar una base más sólida y en ese momento me puede dar, o sea, puedo ser exitoso, puedo ganar dinero con lo de las finanzas, ¿no? Okay. Y hoy en día reconozco de que el marketing es una ciencia, literalmente, es un arte, o sea, es algo que... es un rabbit hole que una vez que lo abres... Totalmente, en ese Sí. momento lo menospreciaba, hoy en día lo valoro, necesito a personas que me ayuden con el marketing porque no es mi fuerte, ¿me entiendes? Y ya reconozco que eso no es lo mío. Traté, pero ¿qué va? Claro. Y bueno, 2 años en la carrera de finanzas y a los 2 años me doy cuenta que es algo que no me motiva. Entonces ahí entra otro proceso como incertidumbre. ¿Se te daba? O sea, ¿podías hacerlo? Sí, como No- ir a la escuela, ¿me entiendes? Nosotros fuimos a la escuela desde que tenemos 7 años hasta los 18 años y era porque nos tocaba, pues. Ok. O tú ibas a la escuela y que me encanta la clase de matemática. No, yo iba a la escuela, sinceramente, a parquear. Sí, A a parquear, claro. de Yo verdad. también. Capaz sí hay gente que está escuchando esto y que, coño, a mí sí me encantaba la matemática. Sí, está bien, Yo iba a qué la- cool. Qué cool, ¿no? Pero yo no, A ¿me mí, entiendes? a mí, para hablarte claro, me gustaba filosofía porque el profesor era un crack. A mí también. Historia, Y educación física. Historia porque el profesor era bueno, o sea, porque teníamos buenos educadores, que es Claro. muy distinto. El educador me hacía que me interesara la materia, pero no es que tenía fascinación por la materia. Me gustaba por estos 2 temas que te gustan y gimnasia porque, bueno, pues demencia. Claro. Parking, fútbol, vaina, todo bien. Y vamos, porque era parte del proceso, ¿me entiendes? Somos jóvenes y eso es lo que hacen los jóvenes, van a la escuela que más Pero van. de ahí para abajo, sí, fui Ya. porque tenía. Así mismo fue la universidad y más, como te decía, algo que básicamente no tenía ni interés y me di cuenta que a lo largo de esos 2 años es como, mierda, no, en realidad no me veo, porque tuve internships relacionados a trabajo en finanzas y ahí me di cuenta es que, coño, yo en verdad no me quiero dedicar a nada relacionado a una posición como De cliché de la finanzas. finanza. Claro, Un investment analista. banker, un broker, un analista. Ok, No. ok. Y ahí empezó otro proceso como de dudas, de incertidumbre, ¿sabes? Todas estas emociones, toda esta incomodidad y a raíz también todas las experiencias que vivimos como pelados, ¿no? Desamores, estamos explorando, estamos conociendo nueva gente, saliendo de nuestra zona de confort. Hay mucha emoción que no sabemos ni qué son y entonces ahí, en ese proceso, yo aprendí sobre la meditación y me ayudó mucho a como empezar a hacer esa introspección y fue espontáneo, ¿me entiendes? Es como solamente por hacer estos ejercicios de respiración que me brindaban paz, yo siento que fui conectando con esa voz interna, con ese yo verdadero, pues. Ok. Y como que te va alineando. Y ahí empecé a descubrir una nueva pasión que no tenía, que era básicamente el crecimiento personal. Todo lo Claro, que era... el darte tiempo a ti, el escucharte a Y ti. que, cómo funciona esta vaina, el cuerpo humano, cómo funcionan las emociones, cómo funcionaba la mente, O sea, tal por vez qué me porque- sentía de tal manera. Claro, porque tal vez tú reaccionas de una forma y yo de otra. Claro. que- Ey, claro. me empecé a adentrar a esto y me apasionaba. Así como de niñito, que me encantaba el fútbol americano, solo para mí, yo aprender, me leía, o sea, en mi tiempo, 2 años, 3 años en la universidad, en mi tiempo libre yo leía libros, Ok. iba a cursos, Ok. me metía a cosas online, aprendía, simplemente iba siguiendo lo que me apasionaba en ese momento. O sea que en ese proceso, cuando llegué al punto ya del 4.º año que ya me iba a graduar, aún no sabía qué carajo quería hacer. Sabía que me apasionaba y sabía dónde estaba mi interés, que era todo esto, pero todavía era como cuando salimos del evento de Tony Robbins y a pesar de que tal vez tenía información para compartir, aún no me sentía preparado, aún no me sentía suficiente. Ok, Así mismo ok. me sentí 4 años saliendo de la universidad, a pesar de que ya llevaba como 4 años indagando en mí, aprendiendo sobre la meditación, las emociones, la mente, toda esta vaina, Ok. pero aún no descubría si realmente ¿Qué eso era era? lo mío. Y
Y ahí es donde va el cuento que tuve esa sincronía contigo. Me gradué de la universidad, aún no sabía, apliqué. Yo dije, ¿sabes qué? Estoy en Estados Unidos, tengo una oportunidad de una visa para un año. Vamos a aplicar un trabajo acá, vamos a ver. Si me aceptan, vamos para el cuero, porque me da un tiempo todavía para ver realmente qué me gusta, ¿no? Claro. Y tal vez me gusta ese trabajo. Apliqué, me aceptaron, Nueva York, brutal. Claro, no lo tomaste como algo definitivo, una experiencia más. Totalmente, lo vi como un plazo, como que la vida me estaba dando para empezar a descubrirme. Y así, todos, si eres joven y estás en la universidad, mira la universidad, tal vez si no sabes que te estás dedicando a lo que te gusta realmente, hey, míralo como un plazo que la vida te está dando un tiempo para dedicarte a eso que sí te apasiona, ¿no? Entonces, claro, toma esos momentos libres y utilízalos para nutrir, indagar y aprender y leer todo lo que te interesa. Porque tú no sabes esa semilla. Leer, hacer, preguntar, conectar con gente. Estás regando esa semilla y eventualmente esa semilla se torna en un árbol cuando menos te lo esperas, ¿no? Claro. Y eso fue lo que estaba sucediendo, ¿no? Como todo en el background, seguía meditando, seguía aprendiendo. Y este arbolito estaba creciendo sin yo darme cuenta. Claro. Acuérdate, a veces uno es un chuchón y uno no lo reconoce. O sea, es que uno es un chuchón desde el momento que naces. Sí. Y la vida te va a traer situaciones y te va a traumar y te va a traer problemas que te van a cohibir de la grandeza que eres. Sí. Entonces el proceso de la vida es empezar a destapar todo esto y recordar básicamente lo que realmente eres, la fuerza que hay aquí detrás que tú no puedes ver, que la gran mayoría de personas notan antes que tú. La gente ve el valor que tú tienes antes que tú mismo lo veas. Y eso fue lo que empezó a suceder. La gente me llamaba, mis amigos, y me pedían consejos como de relaciones o estaban pasando por una vaina emocional y me llamaban y yo le daba consejos así de lo más normal. Ni siquiera porque yo decía que estoy aprendiendo esto. Nadie sabía que yo meditaba. Es más, yo no le contaba a nadie. A mí me daba pena. Tú no sabías de que yo hacía toda esta vaina hasta que nos topamos, que voy a echar el cuento ahora para el evento de Tony Robbins. Y bueno, la gente me preguntaba, ¿y tú qué estudias? Sí, no sabía realmente que estabas into estos temas. Claro. O sea, y la gente me preguntaba, ¿tú qué estudias? ¿Eres psicólogo? ¿Estás estudiando psicología? Y que no, hermano, es finanzas. Finanzas. Totalmente que chucho, por otro lado. Yo creo que tú podrías ser psicólogo. No te interesa, hay vaina. Y que bueno, estoy en otra onda. Es similar a la psicología, pero es un poquito más expansiva, se puede decir, porque abarca más el espíritu. No solamente se queda en la mente o en las emociones, sino que hay un tema un poquito más allá que es el espíritu. Que yo siento que eso es lo que le falta a la psicología, pero hoy en día ya hay varios psicoterapeutas que están expandiéndose a ese nivel holístico, ¿no? Y bueno, cuarto año, me gradué, vengo para Panamá, vacaciones, ya apliqué al trabajo, me aceptaron, ya sé que voy para Nueva York en septiembre, las vacaciones acá regresábamos en junio, estoy en junio en Panamá. Y recién nos habíamos mudado aquí a la zona esta de Paitilla, Punta Pacífica. Y yo estoy regresando a mi casa y normalmente el camino que yo tomo es el mismo camino siempre. Pero ese día decidí desviarme y tomar un camino distinto. Y cuando decido tomar ese camino distinto, sucede algo que no me esperé. Y en la vía o en la contravía venía el carro un buen amigo mío y yo normalmente soy como despistado y no me doy cuenta de estas vainas. Y veo ese carro de mi amigo y yo decido, ¿sabes qué? Le voy a pitar. Y además me pita de nuevo y paramos los dos así, ¡guau! Nos estacionamos al costado de la calle, se baja mi amigo, lo choteo. O sea, esto es un evento muy puntual, es una cosa... Sí, que son señales, ¿no? Claro. Que es como tú me preguntaste al principio, ¿qué sentiste que te permitió dar ese salto? Yo te dije, sentí muchas cosas y la vida fue dándome muchas señales. Claro. Una de las señales era la gente preguntándome si era psicólogo. Otra señal va a ser esto. Y paró el carro, nos estacionamos los dos, se baja mi amigo, lo chotó. ¿Qué coño? ¿Ya estás aquí? Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y yo le digo, no, que estoy de vacaciones, pues, y ahora voy a aplicar un trabajo en Estados Unidos y ya me aceptaron en Nueva York. Y del otro lado del carro está sentado Juan David y él se baja y me chotea y que, chucha, qué sorpresa, el mago. Yo siempre le decía el mago, ahora le decimos el Das. Ya él les puede contar después en otro episodio que yo lo entreviste, lo voy a entrevistar. ¿Cómo no? Lo voy a entrevistar en Instagram. ¿Cómo no? Avísame nomás. Y ahí les cuenta de dónde viene el Das. y se baja el Das y nos choteamos y vaina y me dice que
y que vas a estar en Nueva York, y que cuándo vas a estar, y yo dije, bueno, ahorita en septiembre, man, y que coño, yo voy a estar en Nueva York ahorita en julio 18, que voy por un evento de Tony Robbins. Y yo dije, ¿qué? Que Tony Robbins es mi ídolo. Y el man dice que, coge tu boleto. Y yo dije, espérate, ¿lo quieres o no? Tenemos un boleto. Yo y mi amigo, o sea, él y Manuel habían comprado un boleto VIP y les habían regalado un boleto en sección general. Y ellos habían ofrecido ese boleto a 10 amigos. Sí, literal. Y ninguno pudo. Literal. Y llegué yo, regresé. Unos no quisieron, otros no podían, otros no les interesaba. Otros ni siquiera sabían quién era Tony Robbins. Y aquí vengo yo, me topo con este carro, se baja Juan David, se va mi otro amigo y me está ofreciendo un boleto para este evento. Yo recientemente me había visto el documental de Tony Robbins, que fue otra señal. Yo desde el minuto 1 fue como lloré. No sé, pues como fue una conexión que sentí que yo vengo a hacer algo relacionado a esto. Y ¿no? un paréntesis, hiper recomendado el documental, se llama I Am Not Your Guru. A otro en nivel. Netflix, buenísimo. A otro nivel, entonces ya yo venía con esto y en el libro también explico otra señal que va en relación a Tony Robbins y a esa sincronía, que ya te la vas a leer, ya esa la voy a dejar para la intriga, para los demás, en relación al tiempo que no tenemos mucho. Entonces, es esto, como que wow, yo dije, me hiciste la vacación, porque era el summer y que de una vez yo dije, estoy. Y de una vez el día siguiente compré boleto y ya estábamos embarcados y bueno, fuimos a ese evento que fue otro nivel. No voy a contar detalles, pero básicamente lo que yo sentí en ese nivel, ahí se me revelaron muchas otras señales. Claro, o sea, las es meditaciones evento, que él hace y sí, lo que uno siente es como, tuve como una proyección o como, básicamente como, sí, una proyección a futuro. O sea, literalmente me vi, o sea, yo no sé en cuántos años era. Pero sentiste que, o sea, sentiste que con lo que resonaste en ese evento y con lo que pudiste indagar, porque es un evento donde te incitan a indagar mucho en ti. Total. Ahí sentiste como una conexión fuerte. Totalmente, y me vi, o sea, fue como una proyección al futuro. Okay. No sé si era el futuro o qué, pero me vi como compartiendo sobre todos estos temas que me apasionaban, con públicos y con personas, y bueno, y lloré como una niñita, como un niño, como un niñito también, que los niños también lloramos. Y bueno, eso fue otra señal, ¿no? Y como que ya tú fuiste a ese evento y sabes lo que es, uno sale muy inspirado de ahí. Tan 100%. Inspirado que creaste una presentación y lo fuiste a dar en tu escuela que te graduaste la semana siguiente, ¿no? Sí. Yo todavía tenía ese miedo, ¿no? O sea, sí, que de hecho ese boost de energía que me senté con Manuel y que levantamos eso, y yo he seguido iterando esa presentación a través del tiempo, todavía la uso hoy día para parte en lo que trabajo, que son mis conferencias. Y fue eso, como que uno viene recargado, son temas que a uno le apasionan y para mí era la necesidad de compartir, porque yo sentí en ese evento que compartimos, y estoy seguro que tú pensarás igual o muy similar, es conocimiento súper valioso para el individuo. Creas o no creas, te guste o no te interesen estos temas, o lo hayas visto o no lo hayas visto, son temas como... te llegan a tu raíz, sí, o sea, como no hay escapatoria. Y son temas que cuando uno los escucha, y más de una persona como él que te inyecta una cantidad de energía y que tiene un conocimiento, tiene 35 o 40 años de estar obsesionado con ayudar al ser humano y comprenderlo, y etcétera, que es como que wow, tal vez no a este nivel, porque este man es único, sí, es el mejor en lo que hace en el mundo, este man, pero por lo menos cosas básicas como estas, cómo es que nadie me había dicho de esto, cómo es que nadie me había hablado de esto, cómo es que... Entonces, ese tipo de cosas es como que de ahí venía la urgencia de compartir. Entonces, me gusta que hayas compartido un poco de cómo y hago y recalco que personas que estén escuchando estén como pendientes y anuentes a que cosas que a veces te hacen sentir, como tú dijiste, incómodo, cosas que te hacen sentir miedo, cosas que te hacen sentir... a veces como que lleno o asombrado, o que dices como que wow, qué locura que esto me pasó a mí, qué coincidencia. Esas coincidencias son lo que tú acabas de decir, son mensajes o son señales que a veces uno tiene que hacer una pausa, escuchar y decir, esto es una coincidencia nada más, o me siento así porque esto me está tratando de decir algo. Totalmente, y es aprender a seguirlas. Es como en ese momento me diste esa señal de que está esta oportunidad, y de una vez fue sí. ¿Me entiendes? Es como, ya yo sabía que era eso, pero el día siguiente pueden entrar las dudas y que coño, que está muy caro la estadía o que no sé qué cosa. O sea, entran todas estas cosas, pero ya yo me guío en base
a ese primer instinto, ¿no? Claro. Como lo que me viene en el instante, el día siguiente va a entrar a la mente y me va a dudar y va a decir que no, tal vez no vale la pena, capaz no vayas con esta gente, ¿me entiendes? Cualquier vaina que entre en tu cabeza que te haga dudar, pero ya tú sabes cuál es Sí, esa. que de hecho tú lo mencionas al día siguiente, pero por lo menos basándome en lo que dice Mel Robbins, no Tony Robbins, Mel Robbins, no sé Ajá. si la has escuchado Sí, a sí. ella. Inclusive ella, en research que se ha basado y que ella documenta, es una conferencista que ha escrito libros y todo y que le dio la vuelta a su vida en base a este concepto. Inclusive ella, con el research que ella sustenta y con el propio research que ya ha hecho su equipo y demás, ella sustenta que esta reacción adversa a la incertidumbre y al hacer y al que acción y a todo esto que lo que te hace es que te saca de tu zona de confort, por ende a ese espacio donde te vas a morir o te va a comer el tigre, que hoy día no es eso, pero son más miedos psicológicos, etcétera, entran en acción mucho más rápido que un día o que un par de horas. Dice que cuando tú tienes ciertos impulsos o ciertas cosas que quieres hacer o ciertos desafíos o hoy voy a ir al gimnasio y sabes, me toca ya, párate y ve y hazlo. Dice que en 5 segundos, si dentro de los primeros 5 a 10 segundos tú no haces No tomas acción. la primera acción, microacción, no estoy diciendo que vas y corres 2 horas, sino que te pusiste las zapatillas. Ajá. O sea, la microacción de una vez se activa el consciente y te jala para atrás. Sí, es como un fantasma que te come. ¡Buah! Exacto. Querías hacer ejercicio. ¡Buah! Párate. Literalmente. Entonces ella habla del 5 second Párate rule. más rápido la próxima. Ajá, literal. Ella habla del 5 second rule, buenísimo, y tiene un par de tips que habla de cómo ser, cómo combatir el consciente e inconsciente y hacerlo lo contraintuitivo, que es, bueno, contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1, como un cohete, me paro y me voy, etcétera. Ella habla bastante de eso y del carajo. Pero bueno, me gustó mucho que pudiste contar tu historia y bueno, esto se está poniendo un poco loco, pero seguimos grabando ahí. Me gustó bastante que pudiste contar tu historia acerca de cómo tú escuchaste un poco las cosas que te estaban pasando y cómo estas cosas que te estaban pasando para ti fueron mensajes. Entonces, para cerrar el episodio, que ya estamos sobre la hora, me gustaría que en a nutshell, si tú tuvieras la oportunidad, esta es una pregunta hipotética que siempre hago, si tuvieras la oportunidad de, con las experiencias que has vivido, hablarle a ese Ernesto incierto que estaba, no incierto, sino lleno de incertidumbre, a ese Ernesto joven o a un joven que nos está escuchando ahorita que tiene una decisión importante por tomar o que tiene una idea o que tiene miedos, con lo que has aprendido, si tú pudieras ir atrás y dejarle una perlita de sabiduría, un consejo a ese Ernesto, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? A donde está tu miedo, está tu crecimiento. O sea, ahorita mismo lo ves como el mayor fantasma, pero cuando decidas atreverte a superar ese miedo, te das cuenta que siempre fue una ilusión y siempre va a estar tu máximo potencial expresado del otro lado. Y para finalizar cortito con la pregunta anterior que me habías hecho de ese salto que di, ese trabajo, como vine contando, tuve varias señales, la de los amigos diciéndome que si era psicólogo, la de este evento de Tony Robbins donde sentí clarísimo como yo vengo a entregar esto relacionado con las personas y todo lo que he aprendido. Y estuve ese año en ese trabajo y me di cuenta que tampoco era lo que me llenaba. Lo que me llenaba era esto, era toda esta pasión que tenía por el autocrecimiento, el autoconocimiento. Y llegué a ese punto que fui guiado por personas. Tuve también una life coach que me ayudó muchísimo y me ayudó como a simplemente reconocer ese poder que yo tenía detrás que yo no veía. Porque no era que me hacía falta nada, era simplemente atreverme. Y entonces todas esas señales que me fueron guiando y fui conectando esos puntos, fue como que, ok, voy a decidir tomar una certificación de life coaching para por lo menos tener una estructura y arrancar y tener sesiones uno a uno con las personas. Y ahí fue donde decidí, ¿sabes qué? Dejo este trabajo porque el jefe me había ofrecido extenderme la visa por 4 años. Wow. O sea, que era una decisión, era un compromiso, ¿sabes? Era un compromiso fuerte. y yo no le quería quedar mal, ¿me entiendes? Como de que la tomo y después al próximo año, no, ya no quiero. No. Claro, Era 4 años o decides irte por el otro lado y entonces ahí tomé esa decisión porque simplemente ya lo tenía muy claro a pesar del miedo y me certifiqué todo. E inclusive hasta el primer día que compartí mi primer post, yo lloraba como un niño, literalmente del miedo. Y ahí fue donde empecé a descubrir que tenía demasiado miedo al que irán. O sea, ahí fue donde empecé a descubrir como esa sensación de insuficiencia que nunca hubiera podido destapar
si no me hubiese atrevido. Si no te Porque hubieras me ido quedaba de en ese frente. trabajo, en mi zona de confort, me pagan bien cool, estoy en Nueva York, la gente me ve como un chuchón. Ajá, ajá. Pero ahora que voy acá a hablar de la Ajá. meditación, una vaina que nunca he hablado, una vaina que es medio tabú acá en Panamá, y Sí. hablar de las emociones, y más que somos hombres y no sé qué vaina, y somos los machos, ¿me entiendes? Yo hablando de llorar y de todas estas cuecadas, bueno, no cuecadas, pero básicamente sí, estos cosa- temas así como sensibles, ¿no? Cosas que son sensibles y que tal vez no era lo que para mucha gente que te seguía o que había escuchado, Tato está en Nueva York, trabajando allá, en el Nasdaq, y vaina, de la nada haces un switch y dije, ¿qué coño le Totalmente. pasó a Tato? Pero o sea, al final, como tú dices, ese qué coño le pasó a Tato, uno no vino a este mundo para rendirle cuentas a ese qué nadie. coño le pasó a Tato. O sea, Así tú es. viniste a encontrarte si tienes la oportunidad y tienes la bendición de sentir ese llamado o de identificarte con algo que te apasione, a rendirle cuentas a ese llamado. Así es. No Así es. no a la otra persona. Así no a- es. Y Entonces, uno empieza literalmente como un charlatán. O sea, porque lo que uno dice y lo que uno enseña es literalmente lo que uno necesita para uno. Todo lo que Claro. yo estaba compartiendo Claro. fueron cosas que yo fui destapando. Claro. ¿Entiendes? Y llega un punto en donde ya reconoces como esa veracidad interna, esa como autenticidad, y ya ese miedo al que irán se va disipando, esa bulla externa que antes zumbaba mis oídos todas las noches y sentía esa presión en el pecho, literalmente, que mierda, ¿por qué tomé esta decisión? Se empezó a transformar como en un white noise, a Ok. bloquear ese sonido externo y empezar a escuchar más el interno. Claro. Así que, volviendo a la última pregunta, ¿qué le recomendaría hacer Ernesto Incierto? A donde está tu miedo, ahí está el camino. Y básicamente, a donde está tu miedo, ahí está el camino, se van a expresar y se van a reflejar y van a salir a flor de piel muchas emociones incómodas. Así que aprende sobre tus emociones y reconoce que son como las olas, que van y vienen. Y al final del día hay un regalo detrás de cada emoción incómoda. Simplemente hay que sentirse, hay que abrirse y dejar la mente a un lado, y esa emoción te va a revelar ese regalo que hay por dentro. Bien. Y con eso termino. Bien. Monstruo Bantan, hermano, gracias por Hermanazo. compartir. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Esto fue Púa en su episodio número 68. Y como ya saben, nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio. Boom. Bless.